Anunciamos el que tendríamos un mensaje especial por el aniversario de la Reforma Protestante, específicamente el 508 aniversario de la Reforma Protestante. He titulado el mensaje de hoy La centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Y quiero que vayan por favor a Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Es un pasaje corto, por lo cual yo quisiera no solamente que lo sigas con tu vista, sino que me ayudes a leerlo y hagamos una lectura congregacional todos juntos. Colosenses capítulo 3, búscalo en tu Biblia, por favor. A menos que tengas un problema visual, entonces hazlo en las pantallas, pero si no, toma tiempo de buscarlo en la escritura que tú traes. Estaré leyendo en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: une tu voz conmigo. Que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Ayúdame. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor, damos gracias por tu palabra que será expuesta esta mañana. Pedimos que todo pensamiento humano, cualquier resto de sabiduría humana, Señor, sea desechado por completo y solamente permanezca lo que emana de tu palabra, lo que exalta tu palabra, la persona de Cristo y lo que Él ha enseñado. Y que la iglesia pueda ser bien enseñada, bien instruida, Señor. Danos como congregación un corazón hambriento, retenedor de las sanas palabras de Jesucristo. Y también, Señor, un pueblo que pone en práctica aquello que ha oído, es capaz de vivir por ello, de pelear santamente por ello, Señor, para ver tu gloria en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es posible que la generación en la que vivimos no valoramos, no dimensionamos en su justa medida el privilegio que tenemos cuando se nos dice: busca en tu Biblia. Toma tu Biblia y busca tal pasaje. Es posible que no alcanzamos a dimensionar el grande privilegio de poder hacer una lectura congregacional, Biblia propia en mano, y levantar nuestra voz. Imagina, por favor, que hace unos segundos, en vez de que la lectura del pasaje que acabamos de leer, el cual la mayoría de ustedes leyó en su propia Biblia, imagina que en vez de eso alguien se hubiera parado aquí y hubiera comenzado a leer los mismos versos en latín. Verbum Christi habitet in orbis abundanter in omnis sapientia docentes et comenentes bisoptipos. Y que nadie, absolutamente nadie, hubiera entendido nada del texto. Lo más seguro es que ese habría sido el caso. Ahora imagina que luego de la lectura en latín, el resto del culto, el resto del tiempo de adoración continuara en este idioma inentendible para los mortales comunes como todos nosotros, y al llegar a casa no hubiera manera de investigar qué se dijo, si aquello era acorde a la palabra de Dios, porque nadie en casa podía tener una Biblia. De hecho, tenerla constituía un delito posiblemente castigado con pena de muerte, y quien ejecutaría esa sentencia sería de hecho la misma iglesia. Eso que hoy en día tenemos y que nos suena como una película de ficción, oír algo diferente, fue precisamente lo que vivieron las personas que vivieron entre el siglo IV y el siglo XVI. 12 siglos de oscuridad. Cuando la iglesia que se asentó en Roma creció como un enorme monstruo, no solamente religioso, sino también como un conglomerado político. Pero esa iglesia, en vez de proclamar la palabra de Dios, sirvió a todo tipo de intereses corruptos, y como algunos historiadores han dicho, literalmente secuestró las escrituras, reservándolas para los pocos clérigos que sabían leer y escribir en latín,
que era el idioma en el que estaba reservada la escritura. Fue hasta el siglo XVI cuando los esfuerzos de muchos hombres que habían protestado en contra de esta iglesia corrupta, sus esfuerzos finalmente en el siglo XVI vieron la luz. La voz de Martín Lutero fue la punta de lanza de este movimiento conocido como la Reforma Protestante, que el 31 de octubre cumplirá 508 años de haber acontecido. La Reforma Protestante, hermanos, antecede de forma directa al cristianismo bíblico y evangélico de nuestros días, del que nosotros somos parte. Debemos, al escuchar Reforma Protestante, debemos sentirnos estrechamente ligados, porque el legado que nosotros tenemos proviene de este movimiento que Dios permitió. Por supuesto, Lutero no fue el único. Antes de Lutero, Dios usó siglos antes a muchos hombres que podemos llamar hermanos en la fe. Puedes, en un buen libro de historia, puedes llegar a casa y buscar en internet nombres como Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus. Poco después de Lutero, hombres como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio en Suiza, Guillermo Tyndale en Inglaterra y Juan Knox en Escocia. La lista de todos los que Dios usó, hermanos, todos hombres que Dios usó, es una lista mucho más extensa. Solo estoy mencionando algunos de los más conocidos y emblemáticos. Pero la verdad principal, más allá de sus nombres, la verdad principal a la que todos ellos se aferraron y por la cual trabajaron y pelearon, fue una sola verdad: la palabra de Dios debía volver a ser el centro de la iglesia. El clamor de ellos es: devolvamos la iglesia al pueblo y devolvámoselas en su propio idioma. Las escrituras, decían ellos, debían ser la norma de fe y conducta. No debía estar secuestrada por una institución religiosa, sino que tenía que estar en manos de gente de todos los pueblos que tuviera acceso para conocer las palabras de Dios. Esta verdad hizo que muchos de estos protestantes, como les llamaron, fueran llevados a tribunales donde se les condenaba por herejía y luego se les ejecutaba. La historia registra el caso de uno entre muchos de estos cristianos protestantes que fueron juzgados. Su nombre, Juan Rogers. El año 1555 se hallaba ante un juicio, ante la comisión de cargos por herejía. El hombre del que lo estaba juzgando se llamaba Stephen Gardiner. Él era el Lord Canciller que atendería este juicio. Había sido nombrado por María, a quien la historia llama María la Sanguinaria, precisamente por la cantidad de protestantes que mató. Ella quería quedar embarazada y no podía, y supuestamente no podía embarazarse. Le decían porque no quemaba suficientes protestantes para recibir el favor de Dios. En este juicio, a Stephen Gardiner se dirigió a Juan Rogers, este creyente, y le dijo: usted no puede probar lo que dice por las escrituras, porque las escrituras están muertas. Las escrituras necesitan un expositor que esté vivo. Y este creyente llamado Juan Rogers, con toda la convicción de su corazón, le contestó las siguientes palabras: se equivoca, la escritura está viva. Y esa fue la verdad, hermanos, que sostuvo a estos hombres que se enfrentaron a reyes, a papas, a verdugos, a ejércitos, al infierno mismo. En este movimiento que transformó el mundo entero hace 508 años y que es conocido y apreciado como la Reforma Protestante. El día de hoy yo quiero que abordemos el pasaje que hemos leído en Colosenses y consideremos cómo esta palabra viva, que es la palabra de Dios, debe estar en nosotros, debe abundar en nosotros en múltiples formas, como lo dijo el apóstol Pablo, y debe ser central en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y esa será la idea central de mi mensaje. Si quieres anotarla, es la siguiente: la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida y de la iglesia. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida y de la iglesia. La base, por supuesto, será el texto que leímos en Colosenses.
pero a partir del cual quiero enfatizar 4 verdades que fueron rescatadas y fueron enfatizadas por los hombres que Dios usó durante la Reforma Protestante, y que espero seas convencido por el Señor que todavía es necesario que sean rescatadas y enfatizadas nuevamente por los cristianos del siglo XXI. Iremos viendo estos 4 encabezados. Número 1, las Escrituras deben ser el centro número 1 de nuestra devoción. También deben ser el centro de nuestros hogares. Las Escrituras deben ser, en tercer lugar, el centro de la predicación y la vida de la iglesia. Y en cuarto lugar, el centro de la vida en todas sus esferas. No te preocupes por anotarlos ahora. Vamos a irlos desarrollando uno por uno. Así que vayamos al primero de ellos, entendiendo cómo las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra devoción. El apóstol Pablo escribió estas palabras que leímos a la iglesia en la ciudad de Colosas. La iglesia enfrentaba circunstancias difíciles. Los días en que Colosas había sido una floreciente ciudad a un lado de un río importante habían quedado atrás. Los caminos romanos se trazaron y el camino importante no quedó cerca de Colosas. Así que sus días de ser una creciente ciudad quedaron atrás. Colosas fue una ciudad venida a menos. La iglesia, por su parte, cerca del año 60, estaba enfrentando una gran cantidad de enseñanzas que se habían desviado de las palabras de Jesús y de los apóstoles. Estaban por una parte los judaizantes, estos que decían: está bien que creas en Cristo, pero debes guardar todos los ritos de la ley y del Antiguo Testamento. Por otra parte estaban los gnósticos, que negaban la deidad de Cristo. Había también personas que practicaban la adoración a los ángeles, solo por mencionar algunas de las muchas falsas enseñanzas que se contraponían al evangelio en la ciudad de Colosas. Los retos no eran pocos y no eran fáciles. En medio de este complejo panorama espiritual es que Pablo les escribe, estando encarcelado desde Roma, y les escribe a los colosenses para decirles que la solución no está en ninguna otra cosa, sino en lo que les escribe en el verso 16: que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Debido a la magnitud de los desafíos que ustedes enfrentan, debido a este fuerte ataque contra la verdad de Cristo, debido al ataque contra las verdades centrales del evangelio que ustedes han recibido, escuchen, la solución no está afuera. No está en buscar el apoyo de un gobernante poderoso. No está en adaptar el mensaje, sino en que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La forma en que lo expresó, hermanos, es muy interesante. Él no dijo: la palabra de Dios debe llenar sus mentes, como si se tratara solo de información. No dijo: deben repetir y repetir los versos bíblicos y que abunden en su boca, como si se tratara de un mantra oriental. No dijo: deben dejar la Biblia abierta en algún lugar importante de su casa, como si fuera un amuleto. Él dijo: la palabra de Dios debe habitar en abundancia en sus corazones. Y hermanos, evidentemente la selección de palabras que Dios inspiró al apóstol Pablo para registrar esto es importante, porque habitar o morar no es algo que se use para palabras. Habitar o morar es un vocablo que nosotros usamos para seres vivos, y eso es lo que Pablo estaba enfatizando acerca de la palabra. Si la palabra necesita una habitación, y esa habitación debemos ser nosotros, es por una razón: la palabra de Dios está viva. Eso fue lo que los reformadores creyeron acerca de las Escrituras, y por lo cual sufrieron persecución, encarcelamiento, asesinato, defendiendo que la palabra de Dios no es información, no es simplemente un recurso de una institución religiosa, sino que es las palabras vivas de Dios registradas en papel, las cuales deben ser atendidas y deben habitar en nosotros.
Mis hermanos, la palabra de Dios está viva y produce vida en aquellos en los cuales habita. Llamarnos protestantes o cristianos o evangélicos, como se nos llama hoy, no es simplemente una credencial religiosa distinta. No, mis hermanos, ser cristiano es distinto. Ser cristiano es la afirmación de que nosotros nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, fuimos perdonados por Cristo y ahora la palabra de Dios que está viva, vive en nuestros corazones. Por tanto, nuestros corazones, nuestra devoción está centrada en la palabra del Señor. Este fuego por Cristo, este venir los domingos por la mañana y leer las escrituras, escucharlas durante la semana, no se trata solo de información, no es simplemente que usamos la mañana del domingo para desempolvar nuestras Biblias y darnos golpes de pecho. No, ser cristiano es afirmar, como lo hizo Pablo y los reformadores, que la palabra de Dios es el centro de nuestra devoción, de nuestro deleite del lunes a domingo. Es afirmar que nuestra vida entera, la tuya y la mía, ocurre ante la mirada de Dios todos los días, cada segundo de nuestra vida. No oramos y leemos la Biblia como un requisito que debemos cumplir. Lo hacemos porque ella es nuestro deleite. Ahí está nuestro gozo. La palabra de Dios es lo que compone nuestras tristezas, lo que motiva nuestras alegrías, lo que apaga nuestros deseos por el pecado. No se trata de leerla, sino del privilegio de venir a los pies de Cristo cuando abrimos esas preciosas páginas. Ahí es donde somos consolados, corregidos, animados por las palabras de nuestro Cristo. No nos reunimos con otros cristianos los domingos por la mañana para cumplir con el status quo de la religión cristiana. Lo hacemos porque congregarnos para los cristianos o para los protestantes, como se les llamó en aquel tiempo, es juntarnos con nuestra familia espiritual alrededor de la mesa de nuestro Padre para disfrutar el banquete que Él tiene para nosotros. Además de que es ahí, en esa comunión, en esa hermandad, donde somos animados, confortados al estar con gente que amamos y que nos ama. A pesar de nuestras imperfecciones, ellos nos ven con la gracia de Cristo. Escuchen, iglesia y amigos, el centro de tu devoción, el centro de tu religión, si lo quieres llamar así, no debería ser otra cosa que las palabras de Cristo registradas en la Escritura. Nada debería emocionarte más, nada debería consolarte más, alegrarte más, reconfortarte más o entristecerte más si te hallas en estas palabras que has fallado. Nada debería lograr esto más que las palabras de Dios registradas en las Escrituras. La palabra de Dios debe ser el centro de tu devoción y mi devoción, porque ellas son el centro de nuestra vida y de la iglesia. En segundo lugar, las Escrituras deben ser el centro de nuestros hogares. Deben ser el centro de nuestra devoción, pero también las Escrituras deben ser el centro de nuestro hogar. Hermanos, la reforma protestante no hubiera tenido la repercusión generacional que tuvo y que tiene hasta nuestros días si sus apelaciones solo hubieran apuntado a los cambios que debían hacer los clérigos, los obispos y las personas con algún cargo religioso. Pero muy pronto en la reforma, Lutero y otros hombres de Dios pusieron el dedo en un renglón muy especial de la reforma, la devoción familiar. En otras palabras, la fe cristiana no sería principalmente enseñada y alimentada en la iglesia por un ministro, sino en casa por los padres, específicamente el varón. Hoy en día, la palabra catecismo suena a nuestros oídos como una referencia y como una práctica casi completamente católica romana. Lo que muchos cristianos y gente en general ignora es que la práctica del catecismo fue algo que comenzaron los cristianos protestantes precisamente para subrayar la importancia de que los padres eran los responsables de enseñar la Escritura a sus hijos desde pequeños. El catecismo protestante no era mandar el sábado a los niños para que una vecina les enseñara algo de la iglesia y de la Biblia.
para tomar la primera comunión. No, así no funcionaba. El catecismo protestante era la forma en que la iglesia ayudaba a los padres de familia, brindándoles material que ellos debían estudiar para enseñar a sus propios hijos en casa todos los días. El padre, si el padre era creyente, o la madre en ausencia de un padre o de un padre creyente. Un teólogo creyente del siglo XVII llamado Cotton Mather dijo que no pase un día sobre ustedes en el cual no lean una porción de la Biblia con la debida meditación y súplica que viene de ella. Y espero que notaste que es una recomendación a un grupo de personas, no a individuos. Somos los papás, mis hermanos, quienes somos los responsables de enseñar a nuestros hijos. Eso no significa traerlos a la iglesia, aunque traerlos es algo que ni debería estar en discusión, pero es algo que continúa en nuestros hogares. Como parte de estos datos históricos, déjame contarte algo que ha impactado profundamente mi corazón. En la iglesia reformada de Escocia se reunieron en una asamblea general en el año de 1647 para redactar las directrices del culto familiar. Mira, había hasta lineamientos para cómo hacerlo. Ese librito de directrices del culto familiar decía: se requiere de los ministros y ancianos que presiden la iglesia que hagan una diligente investigación en las congregaciones que tengan a su cargo, por si existe entre ellos alguna familia o familias que tengan por costumbre desatender este necesario deber de adorar en familia. Y si alguna familia es hallada en el descuido de este mandamiento, la cabeza de familia será amonestado para corregir su falta. Primero, corríjanlo en privado. Y en caso de continuar con su descuido, ha de ser grave y tristemente reprobado por el cuerpo de ancianos y ministros. Después de tal reprobación, si todavía es hallado descuidando su culto familiar, quien sea, por obstinación en tal ofensa, sea suspendido y privado de la cena del Señor. Wow, parece que tomaban en serio el orar, el adorar, el leer la Biblia como familia. No era religión de los domingos, era el centro de sus hogares, mis hermanos. Podemos estar de acuerdo o no con la severidad de las medidas que tomaban para quienes no atendían este santo deber. Lo cierto, hermanos, es que el legado de esas generaciones podemos verlo. Podemos estar en desacuerdo con sus medidas, pero no en desacuerdo con la efectividad de lo que ellos lograron. Porque ellos lograron que generación tras generación recibieran, conocieran, amaran, atesoraran y sobre todo vivieran las palabras de Dios y además las llevaran a otras naciones. No es descabellado afirmar que muchos problemas que enfrentan los padres cristianos con sus hijos en la adolescencia y etapas posteriores se deben principalmente al descuido de la más grande responsabilidad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha delegado, la enseñanza de guiar personalmente a nuestros hijos todos los días hacia la palabra de Dios. Padres, escúchenme, esta no es una responsabilidad que sea principalmente de los pastores. No es el líder del grupo de discipulado de jóvenes o de adolescentes. Tus hijos no van a ser formados en la vida por 50 minutos que vienen a la iglesia el domingo. Es tu responsabilidad. Si tus hijos van a una escuela pública, ellos pasarán 20, 25 horas por lo menos escuchando a maestros, en su mayoría que no caminan con Dios, algunos de los cuales serán muy intencionales en derribar, avergonzar la fe en Cristo que tus hijos tengan. Tu hijo pasará, dependiendo de su edad, 10, 15, 20 horas o más con amigos, la mayoría de los cuales no tienen ningún tipo de formación cristiana, no comparten su fe. Además son inmaduros, se burlarán de él, le animarán a pasar por alto sus principios, le tentarán en formas de pecado más abiertas, más explícitas de las que tú y yo experimentamos en nuestra juventud. La pregunta es: ¿qué tan fuerte estará la fe de tu hijo y cuánto de eso se deberá a tu labor?
el muro de la fe de nuestros hijos tendrá las piedras suficientes colocadas día a día a lo largo de años, donde por la tarde, por la mañana abriste las escrituras, oraste junto con él o junto con ella, le hablaste de Cristo, le respondiste una duda inocente que tuvo respecto al cielo, respecto a sus miedos, respecto a cualquier otra pregunta. ¿Tendrá el muro de la fe de tu hijo para entonces la altura, la fuerza suficiente? ¿O serán pocas las piedras que alguien más y no tú, que alguien más puso en su corazón esos pocos domingos que irregularmente los traías a la iglesia? ¿Cuántos resistirán? Muy probablemente se derribarán tan pronto el mundo de sus primeros golpes sobre él. Si el texto nos dice que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros, hermanos, no se me ocurre otro mejor lugar que el lugar donde moramos, el lugar donde ustedes y yo habitamos nuestros hogares. Si la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros, hermanos, eso no se logrará con una oración de 2 minutos antes de la comida. Papás y mamás, el Señor ocupa tu ministerio con tus hijos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el resto de los días de la semana. Y no se trata solo de palabras, porque el verso 17 implica que lo que hacemos debe ser coherente con lo que decimos. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo con todo en el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, les debemos enseñar con nuestros labios, pero también con nuestro ejemplo, mostrándoles a Cristo y lo que Él enseña. Porque la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra devoción, pero también de nuestros hogares, y queremos que sea el centro de la iglesia. En tercer lugar, las escrituras deben ser el centro de la predicación y la vida de la iglesia. Las escrituras deben ser el centro de la predicación y la vida de la iglesia. El 18 de abril de 1521, 4 años, casi 4 años después de que Lutero publicara esas 95 tesis, las clavara en la puerta de la catedral de Wittenberg, Lutero era juzgado en este juicio famosísimo llamado la Dieta de Worms, un juicio convocado por el Papa León X. Ahí Lutero había sido requerido de retractarse de todas y cada una de las denuncias que había hecho. Inicialmente habían sido 95 puntos de diálogo, pero en estos casi 4 años se habían incrementado muchísimas denuncias. El juicio había comenzado en enero, terminaría hasta mayo. En una de las varias veces que se le instó que debía retractarse de sus palabras, Lutero respondió estas famosas frases que quedan grabadas en la historia: no me retractaré a menos que se me convenza por el testimonio de las escrituras o por una clara razón, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, pues es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho entre sí. Estoy atado por las escrituras que he citado. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme. Mis hermanos, el mundo necesita predicadores con esta convicción, pero necesita también iglesias que deseen ese tipo de predicación. La verdad que Lutero había argumentado acerca de las escrituras es que precisamente es la Biblia y no el Papa, la Biblia y no la tradición, la Biblia y no el magisterio de la iglesia romana, sino solo la escritura lo que debe tener autoridad en la iglesia. Dicho con otras palabras, la Biblia y nadie más debe dictar lo que creemos y lo que hacemos como iglesia. La Biblia es la norma de fe y práctica. Hermanos, escuchen por favor, porque parece sencillo señalar a la iglesia romana, pero deben saber que 500 años después ellos siguen creyendo lo mismo, siguen diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, pero encima de eso está la tradición de la iglesia.
Encima de eso está el magisterio de la iglesia, los edictos papales, etc. Y como les decía, parece sencillo, parece fácil apuntar hacia afuera de la iglesia protestante. Lo que debería extrañarnos, hermanos, es que una gran cantidad de cristianos evangélicos se han apartado de esta verdad central de nuestra fe. Por supuesto, si les preguntas a muchas iglesias y predicadores, ellos te dirán que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la estudian, no la predican fielmente. Lo que se hace en muchas iglesias no aparece en las reuniones que la Biblia nos relata de los primeros cristianos. Algunas reuniones en muchas iglesias se parecen más a un concierto. Algunas reuniones de algunas iglesias se parecen más a una actividad espiritista, se parecen más a un culto hindú, parecen más a una conferencia de superación personal en un congreso no cristiano. Hermanos, muchos cristianos de hoy y sus predicadores dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero ponen por encima o a la par las palabras de sus apóstoles, pastores y profetas, las visiones y revelaciones de cierto fulano que supuestamente tiene mucho poder. Muchos grupos cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero si no hay experiencias sobrenaturales y milagros, entonces la Biblia no tiene significado. Hermanos, parece que la iglesia en el siglo XXI ha cambiado el evangelio que Cristo y los apóstoles predicaban, porque en muchos lugares ya no se habla del arrepentimiento de pecados del que nos hablan las escrituras. Esto se ha cambiado por un evangelio terapéutico en donde se habla más de que los cristianos sanen sus heridas, venzan sus gigantes, se superen y alcancen el éxito, y Dios cumpla tus sueños y te conviertas en la mejor versión de ti. Hermanos, eso es basura, eso no es el evangelio. También tenemos iglesias muy modernas, sus conferencistas, debemos llamarles así porque no les gusta que les llamen pastores. Sus conferencistas tienen un look super cool. Tienen diseñadores de imagen, ropa de marca, auditorios de primer nivel. Pero cuando escuchas el mensaje, el evangelio y Jesús no son el centro, no son lo más importante. Querida familia Emanuel, semana con semana hay dos cosas que ocupan la mayor parte del tiempo del equipo pastoral que servimos en esta congregación. La primera de ellas es la enseñanza de la palabra de Dios. Evaluar lo que fue predicado el último domingo, cómo puede mejorarse, qué cosas el predicador pudo haber dicho de manera más fiel, de manera más cercana, más entendible. Ayudar al que va a predicar las siguientes semanas. ¿Qué temas? ¿Cómo se va a conectar eso con el evangelio? ¿Cómo va a tener aplicaciones prácticas para la vida de todos los oyentes? ¿Cómo podemos acercar a ustedes artículos de la vida diaria para que puedan aplicar los distintos mensajes? Así que la enseñanza es la prioridad número uno. Número dos, que nos ocupa en las actividades pastorales, es la oración, el cuidado y corrección de los miembros de la iglesia. Cosas que llevan horas, un solo caso. Hermanos, hacemos eso porque nuestra meta es una sola como pastores: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Por qué se nos habla de una carta a los hebreos y luego en media semana tenemos una clase y nos dan artículos y nos mandan versículos? ¿Por qué? Mis hermanos, no queremos tener muchas reuniones. De hecho, ustedes saben que somos una iglesia con pocas reuniones cuando lo comparan con otras iglesias, porque creemos que no se trata de muchas actividades, sino que la palabra de Dios habite en sus corazones toda la semana, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. No solo los pastores, debe habitar de tal manera que incluso la congregación sea capaz de enseñar a otros miembros de la congregación, que hermanos de la misma iglesia que no son pastores ni líderes de ninguna área sean capaces de amonestar a otros hermanos con sabiduría, con salmos, con himnos,
canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en el corazón. Así que, hermanos, queremos que en esta iglesia que Dios nos ha encomendado, lo que se predica, lo que se canta, lo que se aconseja, lo que se ora, lo que se dialoga en los pasillos, siempre sea influenciado por la palabra de Dios. Ella debe ser el centro de nuestra predicación, pero debe ser también el centro de lo que la congregación quiere escuchar. Así que hemos visto cómo la escritura debe ser el centro de nuestra devoción, el centro de nuestros hogares y también el centro de la predicación y la vida de la iglesia. Y en cuarto y último lugar, la escritura debe ser también el centro de la vida en todas sus esferas. Debe ser el centro de la vida en todas sus esferas. En el entendimiento de los reformadores, y a diferencia de lo que enseñaba la iglesia romana, la vida no estaba dividida entre lo sacro, lo sagrado y lo secular. No, al entendimiento bíblico de los reformadores, dijeron: toda la vida ocurre para la gloria de Dios. Toda la vida del creyente, el domingo al igual que el miércoles, el ir a la iglesia igual que estar en casa, es tan santo el trabajo del clérigo como el trabajo del carpintero, porque no hay sagrado y secular. Si eres un creyente, toda tu vida ocurre para la gloria de Dios. Por tanto, la escritura, hermanos, llamaba a todo creyente verdadero como ustedes y como yo a que glorificaran a Cristo en cualquier cosa que hacían en la vida, no solo en la iglesia, no solo en el hogar, no solo el domingo. Así pues, la reforma, con esta mentalidad de darle gloria a Dios en todas las áreas de la vida y la sociedad, fue el motor que revolucionó una era de desarrollo en la sociedad y en el mundo cual nunca antes se había visto. Muchos de estos avances fueron a manos de creyentes que no se recluyeron en las iglesias, no recluyeron su fe a 2 horas el domingo por la mañana para luego el resto de la semana vivir una vida ordinaria. No, ellos estaban seguros, completamente seguros, que precisamente por causa de su Dios y de su fe, ellos podían hacer cosas que transformarían su sociedad. Entre estos beneficios, y espero que entiendan que por cuestiones de tiempo yo debo de citar esto como meros ejemplos muy aislados de una larga lista, pero entre estos beneficios sociales que produjo la reforma a través de creyentes que fueron usados por Dios, podríamos hablar, por ejemplo, que la reforma logró un gran avance en la alfabetización y la educación, como algo a lo que todos debían tener acceso. Claro, si no querían que leyeran la Biblia, y la reforma está diciendo: no, la escritura es para todos. Entonces, ahora todos deben aprender a leer y escribir. Así que los reformadores fueron grandes impulsores de la alfabetización por todo el mundo. Fue gracias al movimiento reformado en 1536, tan solo 19 años después de la publicación de las tesis de Lutero. Gracias a la influencia de la reforma se logra el primer sistema educativo público, general y gratuito, por primera vez en el mundo, con estas 3 características. Otra cosa que sucedió con la reforma fue que abrió la puerta a un nuevo sentido de justicia social. Si el Papa podía ser cuestionado y refutado, no había entonces autoridades incuestionables en el mundo. Esto lo introdujo por primera vez la reforma protestante. La idea de que la mentira y el robo, que según la iglesia de Roma eran pecados veniales, es decir, pecados que no rompían tu comunión con Dios muy convenientemente, ¿verdad? Ahora, la mentira y el robo comenzaron a ser señalados por la reforma como actos detestables, mucho más si eran cometidos por alguien destinado para servir, doblemente si era alguien que servía a Dios. Fue la reforma protestante la voz decisiva para que se reclamara la separación entre la iglesia y el Estado. Eso que es casi algo que se da por hecho en nuestros días, no era así, nunca había sido así, hermanos. Pero fue la reforma protestante y los hombres que Dios usó
quienes empezaron a abogar por estas cosas. La influencia de la Reforma Protestante significó un gran avance al bienestar de la sociedad en los siglos posteriores. La lista de los creyentes bajo cuya influencia directa se hicieron grandes aportes es una lista inmensa. Puedes ver en esa lista, en la música, a Johann Sebastian Bach, un creyente firme. Puedes googlear sus partituras, encontrarás en todas ellas firmados: solo a Dios la gloria. Pero esa era la forma de vivir de Bach. Puedes mirar hacia la abolición de la esclavitud y encontrarás el nombre de William Wilberforce. Puedes mirar a la física y entonces encontrarás a otro creyente llamado Isaac Newton. Y la lista sigue: Nikola Tesla con sus contribuciones a la ingeniería mecánica, Pascal en las matemáticas, Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, otro creyente influenciado por la Reforma, George Mueller en la creación de orfanatos y escuelas para huérfanos. Y la lista puede continuar y continuar y continuar. Hermanos, lo que estoy diciendo es que el mundo hoy tiene muchas de las buenas cosas que tiene gracias a creyentes que se tomaron en serio no la Reforma, sino las palabras de la Escritura. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Creo que con todo mi corazón que el Señor sigue preguntando a los cristianos el día de hoy la misma pregunta que hizo a Moisés en el desierto: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y recuerdas lo que Moisés tenía? Una vara. Moisés tenía solo una vara, que era lo más representativo de su oficio como pastor de ovejas en el desierto. Fue esa vara la que Dios usó para iniciar la revolución que cambió el mundo donde Moisés vivía. Moisés solo tenía una vara. Bach solo tenía la música, Wilberforce la política, Pascal las matemáticas, Newton la ciencia. Y la pregunta es: ¿y qué tienes tú en tu mano? La pregunta es para ti, para mí: ¿qué tenemos hoy en nuestra mano? Porque si el evangelio es el centro de todas las esferas de la vida, todas las esferas de la vida podrían ser transformadas por lo que tú tienes en la mano de parte del Señor. El Señor no espera que le glorifiques con lo que Él puso en la mano de otro, sino con lo que Él puso en tu mano. ¿En dónde pasas tu tiempo? ¿Vas a una oficina, a un salón de clases? ¿Eres un vendedor ambulante? Quizá, ¿dónde pasas tu tiempo libre? A lo mejor es en un juego en línea, quizás es en un equipo de fútbol con tus amigos. Escucha, Dios no espera que le glorifiques con gente que no conoces, pero espera que le glorifiques con esos que sí conoces. Esos que saben tu nombre, que te escucharían por 5 o 10 minutos si les dices que tienes algo importante para decirles. Pero no lo tendrás a menos que la palabra de Dios habite abundantemente en tu corazón. Porque Dios desea ser el centro de tu devoción, sí, el centro de tu hogar, sí, el centro de la predicación y la iglesia, pero Él desea que su palabra sea el centro de todas las esferas de la vida en donde todos ustedes y yo nos movemos, hermanos. El clamor de la Reforma hace 508 años fue volver las Escrituras al centro. Fue: devolvámosle al pueblo las Escrituras y devolvámoselas en su idioma. Pero hoy, ahí están las Escrituras. Las tenemos en nuestro idioma. Y sin embargo parece que el llamado del Señor es al revés. Es que el pueblo vuelva a las Escrituras que han abandonado. Que solo la Escritura, mis hermanos, y es mi oración, que solo la Escritura sea el centro de nuestra devoción, de nuestros hogares, de nuestra predicación e iglesia. Y de esta manera, de todas las áreas de la vida en donde ustedes y yo, por la gracia de Dios, podemos ser un factor de cambio. Que el Señor nos ayude. Amén. Inclina tu rostro conmigo y respondamos como congregación al Señor. Padre, damos gracias por tu palabra. Esta bendita palabra, Señor, que está viva y permanece hasta el final de los tiempos.
Hemos cantado esta mañana que todo lo demás se desvanecerá, pero tu palabra permanecerá, Señor, para siempre. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que hemos hecho tu palabra un accesorio de nuestra religión fría y vacía, Señor. Perdónanos cuando la hemos usado de manera conveniente para nuestros interiores, en vez de hacerla el eje y centro de nuestra vida, Señor, de nuestras familias, de nuestra iglesia. Señor, perdónanos por ser desobedientes, por conocerla y no atenderla, por escucharla y no practicarla, no enseñarla a otros, Señor. Perdónanos porque hay tantas cosas que hay en nuestro corazón en abundancia y no siempre es tu palabra, Señor. Estamos tan llenos de opiniones, de pensamientos, de palabras de otras personas y hasta de ideologías contrarias al evangelio, que hoy están atacando tu verdad, Señor, y que han hallado lugar en medio de los corazones. Pero, Señor, debemos reconocer que nos falta estar abundantemente llenos de las palabras de Cristo. Señor, haznos esa iglesia, haznos esos creyentes que, llenos abundantemente de tus palabras, Señor, podemos amonestarnos, exhortarnos con sabiduría, con salmos, cánticos, himnos, y te podamos dar gracias, Señor, al mirar como incluso el mundo en que vivimos, esos pequeños lugares donde nos has enviado como embajadores que llevan tus palabras, son transformados por creyentes sencillos, humildes, pero fieles, en quienes habita abundantemente las palabras de Cristo. Esa es nuestra oración, Señor, que sea yo uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.